Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo de nuevo el placer de darles la bienvenida a la tribuna Andalucía del Forum Europa que organizamos con la colaboración de Atlantic Copper. Hoy tenemos el especial honor de contar en la mesa de ponentes con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, don Cristóbal Montoro, al que tengo el gusto de dar de nuevo la bienvenida a esta tribuna y agradecerle que haya aceptado presentar al alcalde de Sevilla y presidente del Partido Popular en Andalucía, don Juan Ignacio Zoido. Señor ministro, la tribuna es suya. Muy buenos días. En primer lugar, quiero decirles que me siento muy honrado de estar esta mañana con todos ustedes, una vez más aquí en Sevilla. Hacerlo y, por tanto, agradecer al Foro Nueva Economía por esta invitación y, por supuesto, estimularle en las actividades que viene realizando en toda España, pero especialmente también en Andalucía. Y hacerlo, además, con la presencia, que me honra, de los presidentes de varias de las provincias, la presidenta del Partido Popular de varias provincias de Andalucía, de la delegada del Gobierno, también de los representantes de las instituciones empresariales y hacerlo con motivo de presentar, de hacer de telonero, de don Juan Ignacio Zoido, que para mí es un honor. Y, por supuesto, también agradecer la organización del acto a don Miguel, que estamos también muy honrados por participar y en ese terreno pues hay que pagar siempre la factura, ¿no? Y de eso vamos a hablar también un poco esta mañana. Decirles, en primer lugar, que desde el Gobierno de España hemos acabado de presentar la semana pasada en el Congreso de los Diputados un presupuesto, el del 2014, que es un presupuesto cargado de esperanza, puesto que, como anticipábamos en el de 2013, este año 2013 va a ser el último año de recesión económica en nuestro país. La recesión está acabándose y, por tanto, estamos dando la vuelta a la esquina de la crisis económica de España. Y lo estamos haciendo porque España está dando también un gran ejemplo al mundo de cómo la sociedad, sus empresas, están ganando competitividad. Lo están haciendo de una manera muy rápida, lo están haciendo en todos los rincones de España y lo están haciendo permitiendo y acortando la longitud de esta crisis económica. Ganar competitividad es el primer factor que explica el cambio económico de nuestro país. Ganar competitividad está permitiéndonos también que la balanza por cuenta corriente de la vuelta haya dado la vuelta contra pronóstico y ya cerró el año pasado en positivo, en casi 3 puntos de PIB positivo, saldo positivo, algo que no estaba en ningún pronóstico de ningún organismo internacional. Nadie esperaba que España tuviera esa reacción tan pronta de ganancia de competitividad y de saneamiento de sus grandes agentes económicos, también del propio sector público. Esa vuelta de la balanza de pagos por cuenta corriente, esa ganancia de capacidad de financiación frente al resto del mundo, nos ha abierto los mercados financieros. Hoy España se financia correctamente en los mercados. Todavía podemos ganar cotas en esa financiación, pero hoy tenemos una financiación accesible. Hace un año, quiero recordarles que no era así. Hace un año teníamos grandes dificultades en el acceso a los mercados financieros y hace un año de lo que se hablaba en el mes de octubre era cuándo íbamos a pedir el rescate,
cuando el Gobierno de España iba a solicitar formalmente el rescate del país. En un año han cambiado mucho las cosas. Decía, tenemos una balanza de pagos positiva que nos permite acceder a los mercados y financiarnos en unas condiciones que van impulsando la recuperación económica de nuestro país, y a lo que se añade también que ya ha comenzado el final de este año, del 2013, con la inflación más baja de nuestra historia, que hace que los IPCs vayan a estar incluso por debajo del 1% a final de año. Algo que no nos había ocurrido nunca. Estamos viviendo, por tanto, fenómenos inéditos, fenómenos que todos ellos son muy positivos y apuntan hacia lo que debemos llamar con toda propiedad recuperación económica de nuestro país. Recuperación que es posible, factible y está a la vuelta de la esquina. Está tocándose ya esa recuperación, de forma que el año que viene será un año de crecimiento económico y muy posiblemente de creación neta de empleo. Esa es la utilidad de la política. La política que acomete reformas, la política que cumple sus compromisos. También es muy importante la reforma que estamos haciendo en las administraciones públicas, la reforma para que nuestras administraciones paguen en plazo a sus proveedores. Hoy contamos también con ese anteproyecto de una nueva ley de deuda comercial que, como me comprometí aquí en Sevilla, el día 3 de enero, haría del año 2013 el último año de morosidad de nuestras administraciones públicas. Me he retrasado unos meses, ¿no? Me he retrasado, pero solo unos meses. Vamos a cerrar el año realmente pagando proveedores todas las administraciones públicas, y lo vamos a hacer también con una gran plataforma que son esos más de 6.000 ayuntamientos de España que están en superávit, que ya cerraron con superávit presupuestario el año 2012. Por tanto, con unas administraciones públicas que en su conjunto van cada vez de manera más clara hacia ese saneamiento. Por eso, la recuperación económica no debería ser objeto de ese debate político que vemos ahora. Parece que a algunos políticamente no les interesa la recuperación. ¡Qué error! ¡Qué error! La recuperación es un fenómeno ineludible ya, porque está basada en esa vuelta de la balanza de pagos, con la ganancia de competitividad implícita. Está basada en el saneamiento de nuestras administraciones públicas y en las reformas, como la reforma laboral, la reforma bancaria y la reforma energética, que nos están conduciendo hacia esas nuevas situaciones. Está basada en la confianza que despierta España, de nuevo, como país, en los mercados financieros, y está basada en una estabilidad de precios, que es el otro gran argumento, hoy como ayer, que nos está sacando de la crisis económica. Por tanto, es el momento de la política, y yo me siento hoy muy honrado de presentar, esto es un protocolo, presentar a don Juan Ignacio Zoido en su doble condición de presidente del Partido Popular de Andalucía y de alcalde de Sevilla. Don Juan Ignacio Zoido es un político. Voy a cargar en ese término, las tintas. Es un político. Político que siente que desde la política se transforman las cosas y se hacen las cosas. Él podía estar en otro sitio. Él es un político vocacional. Es un político cuya trayectoria, como ustedes saben, es una trayectoria brillante dentro de la judicatura, de la magistratura en España, y que en el año 96 acepta su primer cargo como director general de Relaciones Institucionales con la Justicia, y coincidimos en el primer gobierno del presidente Aznar, tuve la oportunidad de conocerlo, a partir de 1996. Qué lejos queda ya. Y desde entonces, don Juan Ignacio pues, ha ido ocupando
diferentes posiciones políticas. Delegado del Gobierno, Castilla-La Mancha, en Andalucía, secretario general del Partido Popular de Andalucía, ahora alcalde de Andalucía y desde el mes de julio del año pasado, poco más que hace un año, presidente del Partido Popular de Andalucía. En un momento en que el Partido Popular de Andalucía, por primera vez en su historia, y esa es la satisfacción y el orgullo de quienes somos miembros del mismo, representamos a la mayoría social de Andalucía, la primera vez. Y representamos también una opción política que está ofreciendo y abierto las puertas a los andaluces hacia su futuro. Andalucía es fundamental, no es que sea importante, es fundamental en los equilibrios político-institucionales de España. Y pueden tener la seguridad de que el Gobierno de España no va a hacer nada que abra las diferencias entre los españoles. Nada. Porque estaríamos cometiendo un error de una magnitud realmente considerable. No entenderíamos lo que es la España de la pluralidad y de las diferencias, si nos olvidamos del pálpito de esta España del sur que es Andalucía. Andalucía necesita crecimiento, desarrollo y empleo. Eso es lo que necesita Andalucía. Crecimiento, desarrollo y empleo. Igual que Cataluña. Crecimiento, desarrollo y empleo. Es lo que necesitamos en España, porque tenemos que abrir las puertas de la esperanza y de la confianza a todos, especialmente a los jóvenes. Y, por tanto, Andalucía va a jugar un papel muy relevante, porque tiene una tasa de paro inaceptable, también especialmente en algunas de las provincias de esta Andalucía nuestra. Y, por tanto, Andalucía tiene que tener, y va a tener por parte del Gobierno de España, el tratamiento en sus políticas que la haga avanzar, que haga de esta tierra lo que es, una tierra de emprendedores con capacidad de hacer frente a su propio destino. Y ahí es donde el Partido Popular de Andalucía, con el liderazgo de don Juan Ignacio Zoido, está dando la gran talla que necesita el momento. Quiero recordar que cuando él llega a la presidencia, aquel viernes del mes de julio, realmente fue un viernes de Consejo de Ministros muy difícil, con unas decisiones económicas muy difíciles, unas decisiones cuasi dramáticas para los que estábamos allí en aquel Consejo de Ministros también sentado, como él sabe. Y aquí, mientras ese viernes empezaba el Congreso del Partido Popular de Andalucía, con don Juan Ignacio Zoido dando un paso adelante para asumir una responsabilidad, la máxima, en ese partido, sustituyendo al gran liderazgo que para nosotros ha representado el de Javier Arenas, que también con esa grandeza que le caracteriza como persona, daba cuando había que dar ese paso atrás. Y ahí estaba Juan Ignacio Zoido, el mejor de nosotros, para asumir las riendas del partido y hacer esa labor política que nos lleve a esta situación, que me permita venir a Sevilla hoy a hablar de recuperación económica, de salida de la crisis. Y don Juan Ignacio, pues es alcalde de Sevilla, y yo sé muy bien lo que para él representa ser alcalde de Sevilla. Bueno, la verdad es que conociendo esta maravillosa ciudad, pues no sé, por supuesto, para los que no somos nacidos aquí, pero nos rendimos todavía más, ¿no?, al encanto, a la cultura, a la historia de esta ciudad, y por tanto hay pocas cosas en la vida como ser alcalde de Sevilla. Y él está siendo alcalde de Sevilla con esa mayoría absoluta que le confiaron los sevillanos, una gran mayoría absoluta, es una gran mayoría de depósito de confianza, para hacer la gestión económica de saneamiento de las finanzas de Sevilla como premisa para que en esta segunda parte de legislatura Sevilla también como ciudad tenga el reconocimiento y tenga la plataforma de recuperación económica que se merece, porque apostar por Sevilla es apostar por Andalucía y es apostar por España.
Por eso mi presencia aquí quiere también tener ese simbolismo. No me lo quería perder, Juan Ignacio. Cuando él me invitó a estar presente en esta mañana, pues para mí no me quería perder la ocasión, la oportunidad de lanzarles un mensaje positivo y, sobre todo, también de venir a decirles que hoy, desde ese Partido Popular de Andalucía y desde esa alcaldía que con tanta maestría está ejerciendo don Juan Ignacio, pues hoy podemos estar todos mucho más confiados en el presente y en el futuro. A mí, como bien saben todos y como bien sabe él, a mí me tienen junto a ustedes para trabajar siempre con la mayor lealtad, la mayor franqueza, la mayor confianza, y muy pronto seguiremos hablando en este y en otros foros de que esa recuperación económica se hace realidad, entra en las casas de los sevillanos, de los andaluces y de los españoles, porque realmente hemos hecho un gran esfuerzo, pero ese esfuerzo nos está correspondiendo, nos está devolviendo con creces. Don Juan Ignacio, hoy es su día y para mí ha sido un gran honor el poder hacerle este prefacio, este preámbulo. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores. Quiero comenzar mi intervención dando las gracias, como protocolariamente es correcto, y dándole las gracias en primer lugar al ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas, don Cristóbal Montoro, por la presentación que acaba de hacer y, sobre todo, por acompañarnos en esta mañana. Y me van a permitir que haga una reflexión. Es verdad que desde el año 96 tuve la oportunidad de conocerlo. Yo fui a un ministerio en el que a partir del mes de septiembre no había dinero para pagarle ni a jueces, ni fiscales, ni secretarios, ni funcionarios, desde el mes de septiembre. Ahí lo conocí yo a él y le dije que me tenía que echar una mano. Y empezamos a trabajar y al final terminó el año y todo el mundo cobró su nómina. Muchas gracias, Cristóbal, porque tú más que nadie conoces lo que es la incomprensión en muchas ocasiones, sobre todo cuando se valora a primera vista una medida y no se tiene la altura de mira de esperar cuáles son las consecuencias de las medidas que hay que tomar. Porque Cristóbal Montoro, señoras y señores, fue uno de los artífices más importantes de aquella recuperación económica del final de los 90, que después se conoció como el milagro español y que ahora, que nadie pensaba que se podía hacer, estoy seguro que tendrás todavía una participación mucho más activa, una participación mucho más importante en lo que será, seguro, el segundo milagro económico español. Así que muchas gracias por venir nuevamente a Andalucía, muchas gracias por estar aquí y, desde luego, muchas gracias por la opinión que has vertido sobre mí, sin duda alguna, fruto más del cariño que de los méritos que concurren en mi persona. Le quiero dar las gracias al presidente de Nueva Economía Forum, a José Luis Rodríguez, y a todos quienes con él forman parte del Fórum Nueva Economía, y también a los patrocinadores de este acto. Darle las gracias a la delegada del Gobierno y las gracias a todos mis compañeros de partido, a los presidentes provinciales y presidentes de Diputación y alcaldes que me acompañáis hoy aquí. Gracias a los concejales del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla. Gracias a quienes desde la estructura regional me estáis ayudando en este nada fácil ejercicio de las competencias de presidente del Partido Popular en Andalucía. Muchas gracias a los medios de comunicación representados aquí hoy por sus directores, a todos los que no han podido venir también. Muchas gracias a los agentes sociales y muy especialmente al presidente de la Audiencia y a la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia. Y me van a permitir que haga una mención especial a José Luis Sanz. José Luis Sanz, al que en un día, nada fácil, porque ha pasado poco más de un año, pero todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado, todo lo que se ha escrito en un año, parece mentira. Yo lo guardo todo. Me he acostumbrado a guardarlo todo para después, con una mayor perspectiva, volver a leer lo que se ha dicho y lo que se ha escrito. Muchas gracias, José Luis, porque no era nada fácil lo que tuvimos que acometer en su día. Nos lo pidieron y aquí estamos.
agradeciéndole a todo el partido que nos diera la confianza, agradeciendo a aquellos que día tras día nos dan su opinión para que podamos seguir ejerciendo nuestras funciones. Sé que te he pedido mucho y sé que estás haciendo mucho. Por eso te doy las gracias por la ayuda que me estás prestando. Muchas gracias. Señoras y señores, vamos al fondo del asunto. Quiero comenzar mi intervención con una reflexión. Andalucía necesita un gobierno autonómico ejemplar, como lo es la sociedad andaluza. El mando debe ser un anexo de ejemplaridad. Así lo explicaba el filósofo Ortega y Gasset en su ensayo El espectador. La importancia de que todo líder tuviera como característica imprescindible la ejemplaridad auténtica, la de verdad, la que convierte a las personas en líderes y a sus proyectos en éxitos. Señoras y señores, los territorios deben y son acreedores de tener gobiernos a su imagen y semejanza. Si Andalucía ejemplar debería ser su gobierno. Confío plenamente en Andalucía y en los andaluces, pero permítanme que afirme que dudo demasiado de los gobernantes que dirigen nuestra comunidad autónoma. Por eso permítanme que en la mañana de hoy comparta con ustedes desde esta prestigiosa tribuna las reflexiones que me llevan a concluir con tanta rotundidad la necesidad de sustituir los actuales gobernantes de la Junta de Andalucía por gobernantes capaces de inundar todo lo público de ejemplaridad. Parto de 3 premisas. Una, que Andalucía está por encima de sus gobernantes. 2, que los gobernantes andaluces tienen el poder de convertirse en obstáculos o en impulsores de esa Andalucía pujante que está por encima de sus políticos. Y 3, que en Andalucía confluyen los efectos de la ejemplaridad, la determinación y el liderazgo de muchos alcaldes y del Gobierno de España con los efectos de las sombras de la gestión del Gobierno andaluz. Y tendré oportunidad de explicarme ahora. Podría estar toda la mañana ofreciéndole datos a ustedes y referencias que dan muestra de lo ejemplar de la sociedad andaluza. Pero creo que no es necesario, y más en un foro como en el que nos encontramos hoy. Muchos de ustedes, a los que conozco personalmente y sé del trabajo, de la dedicación, de la laboriosidad, pero sobre todo de la especialización que están teniendo al frente de sus empresas, son paradigmas de las mismas, de esa sociedad honesta que emprende, que se reinventa cada día para ser mejor y que se convierte en embajador de Andalucía en cualquier parte del mundo. Andalucía es la comunidad autónoma que más crece en exportaciones, gracias no solo a las ventajas competitivas que han generado las reformas del Gobierno de España, sino a la capacidad que tienen nuestras propias empresas y ustedes para innovar y ser los mejores. En Andalucía, todos conocemos que residen muchas empresas líderes en el mercado internacional. Sería dificilísimo citar 1, 2, 3, 10, 15 y 20, porque siempre nos quedaríamos cortos. Son muchos los andaluces que nos representan fuera de España, porque sobresalen en distintos ámbitos laborales. Grandes investigadores, empresarios, arquitectos, artistas, deportistas, ellos están repartidos por todo el mundo y representan a Andalucía y representan la fortaleza de nuestra comunidad autónoma. Y al mismo tiempo hay toda una red de colaboración social anónima en Andalucía que hace que la comunidad autónoma que tiene mayor índice de pobreza, desgraciadamente, sea a la vez la que más esfuerzo hace para aliviar la situación de los que más lo necesitan. Segunda premisa. Respecto a esta segunda premisa, que no es otra que el poder de los gobernantes para obstaculizar o impulsar a una sociedad, la historia nos demuestra que hay gobernantes que se acaban convirtiendo más en un mecanismo de resistencia y de oposición que en un elemento de innovación. Y basta con poner algunas variables encima de la mesa. Fíjense, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero dejó la prima de riesgo cercana a los 500 puntos. La confianza generada por el Gobierno de Mariano Rajoy ha reducido la cifra a la mitad. ¡Qué diferencia! La situación económica y financiera que dejó el Gobierno de Zapatero nos colocó en la antesala del rescate de la Unión Europea con los sacrificios que ello conlleva para un país. Hoy esa amenaza es inexistente.
Todos los analistas sitúan a España fuera de la recesión y con previsiones de crecimiento de la economía española para 2014. Y el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el G20 y los propios Estados Unidos destacan el efecto positivo de la reforma del Gobierno de España para nuestra propia economía. La política del anterior Gobierno no frenó la caída del empleo. Las reformas del Gobierno de Rajoy han dado como resultado, y me alegra que sea también otra ministra andaluza, Fátima Báñez, quien esté pilotando y llevando el timón del Ministerio de Empleo, han dado como resultado, les decía, que tengamos el mejor mes de septiembre en términos desestacionalizados de paro de toda la serie histórica. Estas mismas variables, señoras y señores, en Andalucía tienen un comportamiento diferente. ¿Y ello por qué? Pues por la acción equivocada que ha ejercido el Partido Socialista primero y la coalición del PSOE Izquierda Unida en la actualidad. Mientras el Tesoro Público coloca la deuda con mucha facilidad y ofrece a los inversores intereses más bajos, las cuentas andaluzas estarían en default teórico si no fueran por el auxilio financiero del Gobierno de España. ¿Y cuál es la causa? Pues porque el Gobierno andaluz genera desconfianza y las entidades financieras se niegan a concederle el crédito necesario para cumplir con los vencimientos de la deuda. Así de claro, y ustedes saben de lo que yo estoy hablando. La diferencia del ritmo para salir de la crisis en España y en Andalucía es muy visible en las cifras de desempleo. Andalucía es la comunidad autónoma con mayor tasa de paro de toda España, 10 puntos por encima de la media nacional. Los últimos datos de paro registrados en septiembre consolidan, desgraciadamente, esta tendencia. En Andalucía se destruye más empleo que el que se registra en la media nacional. Por darles la cifra, el descenso interanual de la afiliación es del 4,66% frente al 3% de media que se hace en España. Y todo esto no es casual, ni en política, ni en la economía. Nada pasa por casualidad. Por eso insisto en que los gobernantes podemos ser obstáculos o trampolín para el bienestar, el desarrollo y el crecimiento. Y creo que el Gobierno andaluz es un auténtico obstáculo, un freno al crecimiento, del bienestar, del desarrollo. Y la tercera cuestión que les planteaba es sobre la particularidad de Andalucía de estar bajo la influencia de los efectos positivos y negativos, de gestores ejemplares y no ejemplares, capaces y no capaces. Permítanme que les resuma el deterioro político y de la gestión de Andalucía con algunos datos. Insisto, yo lamento tener que resaltar estas cuestiones, pero es que es la realidad. Y ya está bien de no decir la verdad. En 4 años es verdad que ha habido cambios de gobierno en Andalucía, sí señor. 3 cambios de gobierno, pero ninguno ha salido de la Junta. Curioso. Hay 38 altos cargos de la Junta de Andalucía que están imputados por corrupción y ninguno ha reconocido su responsabilidad política, que solo en 2 causas ya suman 107 imputados, los que en un principio se decía que era una cosa de 3 o 4 golfos. Las estimaciones cifran la deuda comercial de la Junta de Andalucía, y ustedes también saben de lo que estoy hablando aquí, en 9.000 millones de euros. Esta no es otra que la cantidad que la Junta le debe a las universidades, a proveedores sanitarios, a los ayuntamientos, a constructoras, a empresas de formación para el empleo, a centros especiales de empleo para personas con discapacidad, talleres de empleo y casas de oficio, y tantas empresas que se están resintiendo, si no se han resentido ya, de los impagos de la Administración y que en algunos casos hasta hunden sus negocios y con ello los empleos que se habían generado. Los presupuestos que elabora la Junta de Andalucía no se cumplen, minando, por tanto, la credibilidad del Gobierno andaluz, minando esa credibilidad frente a los ciudadanos y a los posibles inversores del exterior, que son fundamentales. Para que se hagan ustedes una idea, entre los años 2009 y 2012, la Junta de Andalucía ha dejado sin ejecutar más de 2.500 millones de euros de los presupuestos para programas tan importantes como de agricultura, fomento empresarial, energía y minas, turismo y comercio. Para el 2013, la ejecución de estos sectores productivos no supera el 20% del total presupuestado. La Administración andaluza tiene la mayor administración paralela de España, solo superada por Cataluña.
Andalucía tiene 5 veces más gente que Castilla-La Mancha, 4 veces más que Extremadura y 3 veces más que Castilla y León. Es curioso, pero en plena crisis ya en el año 2007, el Gobierno andaluz llegó a crear 103 entes instrumentales más entre fundaciones y otros organismos. 103 en el año 2007, hasta el punto de que cuando finalice este año acabaremos con un mínimo de 260 entes instrumentales entre fundaciones, observatorios, agencias e institutos. Señoras y señores, lo que tanto se está criticando ahora, que es la reforma de la administración local, que también afectará con posterioridad esos criterios y esos principios a las comunidades autónomas, hubiera impedido que esto se hubiese hecho. La herencia que hemos recibido en ayuntamiento o la herencia que se recibirá en un día de la Junta de Andalucía no se podía haber generado de estar vigente la reforma de la ley que está también capitaneando el ministro de Hacienda y de Administración Pública. Así que muchas gracias, porque no estamos preparando y mejorando la situación para el próximo que venga a administrar. No. Lo que estamos es resolviendo el problema a los ciudadanos a los que se les está pidiendo permanentemente mayor esfuerzo y más dinero porque se está dilapidando en determinadas administraciones. Una de ellas, la Junta de Andalucía. Y, por último, la falta de transparencia. Falta de transparencia que pone bajo sospecha a todo un Gobierno que no sabemos por qué sigue ocultando, después de este otro nuevo cambio, 507 expedientes y copias que han sido solicitadas por vía oficial, oculta el importe y los nombres de los políticos que se benefician por cesantía, oculta el listado de sueldos y personal en los entes instrumentales y oculta los presupuestos provincializados, que es algo fundamental para determinar dónde y qué se quiere invertir. Afortunadamente, no todo lo público en Andalucía está en manos nada ejemplares. La Andalucía pujante que avanza y emprende, se esfuerza, no está sola. La agenda de reforma del Gobierno de España ha dado su fruto y ya les he mencionado anteriormente algunos indicadores económicos y de confianza que así lo prueban. Pero entiendan que me detenga un momento en este punto por dos acciones fundamentales del Gobierno de España que están avalando esta ejemplaridad y de la que nos debemos de beneficiar toda la sociedad española, toda la sociedad que reside en cualquier comunidad autónoma y todas las ciudades y municipios. El primero es el Plan de Regeneración Democrática, para llegar a controlar la actividad económica de los partidos políticos y regular el ejercicio del cargo público de la Administración General del Estado, que habrá de ser extensivo a comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones, endureciendo el régimen penal sancionador de la corrupción. Hay que ser muy firmes en esta materia. Este plan recoge medidas como la comparecencia anual y obligatoria en el Parlamento del responsable de la gestión económica financiera de los partidos políticos y la prohibición de utilizar tarjetas de crédito y nuevas penas accesorias para el tráfico de influencia y del fraude, entre otras muchas. Este es el espejo donde debería mirarse el Gobierno andaluz ante la necesidad de una urgente regeneración democrática en nuestra comunidad autónoma. La segunda, sin duda alguna, son los presupuestos generales del Estado. Son los primeros presupuestos de la recuperación económica. Austeros, porque tienen que seguir siendo austeros, pero con un marcado carácter social al ser realistas y digno de un Gobierno que sabe qué es lo que hay que hacer y lo hace, además, para sacarnos de la crisis. Tuvimos que poner primero orden en las cuentas heredadas y ahora toca la reactivación de la economía y el empleo. Pero estamos en Andalucía, volvamos a Andalucía, y estamos en Sevilla. Comprendan que, aunque sea brevemente, por unos minutos me detenga en lo que va a suponer los presupuestos generales del Estado para nuestra tierra. Es verdad, señor ministro, que hubiera sido deseable que la S40 en todos sus tramos estuviera. Hubiera sido deseable. Pero en la época en la que había abundancia, no se dedicaron el dinero suficiente para que aquello se pudiera haber hecho. Y, sin embargo, en estos momentos tan difíciles, pero que ya se inicia la recuperación, la S40 ha sido un compromiso del Gobierno de España para seguir adelante. La A49, la S35, el AVE Sevilla-Cádiz, el puerto de Sevilla, tan importante, y la rehabilitación de viviendas en nuestra ciudad. Ese es el compromiso, entre otras muchas, porque queda la cercanía, queda un apeadero que se va a abrir
mediante convenio en la zona de los Jardines de Hércules, etcétera. No voy a sevillanizar esta conferencia. Andalucía, señoras y señores, es la comunidad autónoma que más inversión recibe del Estado, 1.697 millones de euros, lo que equivale a un 17,3% del total de la inversión del Gobierno de España en las comunidades autónomas, que unido sin duda a las cantidades que se van a incorporar también vía convenio, va a sobrepasar por primera vez en la historia el 17,8% de inversiones que recoge nuestro estatuto, lo que nunca se había ejecutado desde que se introdujo esta cláusula en el Estatuto de Autonomía. Por eso podemos decir que los presupuestos generales del Estado es una clara apuesta por Andalucía, por su vertebración y por la creación de empleo. Por eso superan un porcentaje tan alto la media de inversión por comunidades autónomas. Por eso es la primera comunidad en inversión en carreteras, puertos, y por eso duplica toda la inversión en agricultura. Estos presupuestos están en la línea de apoyo a Andalucía que siempre ha seguido el Gobierno de Mariano Rajoy, y ahora les explicaré por qué. Porque le ha permitido dar oxígeno a las cuentas andaluzas desde el primer día. Nunca les puedo asegurar un Gobierno de España ha ayudado tanto a un Gobierno de Andalucía para sacarlo de la crisis. Han sido más de 100.000 millones de euros que han llegado a Andalucía en el último año, con la ampliación del plazo de devolución de las liquidaciones negativas a 10 años, el adelanto del sistema de financiación del 2012, las líneas ICO para el Gobierno andaluz, el plan de pago a proveedores con el que se abonaron 2.700 millones a más de 2.400 proveedores, además del Fondo de Liquidez Autonómico. Y también al Gobierno de España se unen los ayuntamientos y diputaciones gobernados por el Partido Popular, que queremos acompañar a los andaluces en todo su esfuerzo. En Córdoba, José Antonio Nieto ha dado muchas muestras. Solo voy a dar unos pequeños datos. Redujo el 70% de altos cargos. En Huelva, su alcalde se bajó el sueldo un 30%. En Almería también. José Enrique Fernández de Moya el alcalde de Jaén, prescindió de los 21 asesores de la alcaldía de Jaén para aliviar la carga económica que había recibido. Paco de la Torre en Málaga ha reducido a 8 las áreas de gobierno. En Granada, Pepe Torres se quedó con la mitad de personal de confianza. Teófila Martín ha reducido a 5 las áreas municipales. La alcaldesa de Jerez, la herencia que cogió la alcaldesa de Jerez, ha puesto en marcha un plan para conseguir un ahorro del 40% de lo presupuestado. En Sevilla hemos reducido a 7 las 21 delegaciones que tenía el Ayuntamiento de Sevilla. Hemos generado un ahorro de 1,2 millones de euros con la reducción de cargos de confianza y ahora 1,3 millones de euros en alquileres de edificios municipales. ¿Y hemos bajado los impuestos? Sí. Hemos bajado los impuestos como lo prometimos desde la oposición y como lo escribimos en nuestro proyecto. Sevilla era la ciudad que tenía la mayor presión fiscal de todas las capitales de España y dijimos que en 4 años lo dejaríamos en la mitad. Pues en el tercer año, por haber hecho antes los deberes, por haber sabido contener el déficit, por haber saber ajustar las cuentas, tenemos ahora la capacidad de poder bajar 34 millones de euros los impuestos para que quede en disposición y a disposición de los sevillanos para gastarlo en lo que quieran y además en incentivos directos a los emprendedores para que puedan contratar y puedan generar puestos de trabajo. Y este ejemplo lo van a seguir muchos ayuntamientos andaluces gobernados por el Partido Popular, porque primero hay que hacer las cuentas, primero hay que cumplir los objetivos y después tomar estas medidas. Señoras y señores, soy el máximo responsable del Ayuntamiento de la capital de Andalucía y también al mismo tiempo presidente del partido que ganó las elecciones en Andalucía, como muy bien ha destacado Cristóbal Montoro. Pero sobre todo soy un andaluz orgulloso de su tierra, tan orgulloso de mi tierra como enojado con los indicadores socioeconómicos que sitúan a Andalucía por debajo del resto de los españoles en términos de bienestar, prosperidad y oportunidades. Por eso permítanme que en la mañana de hoy sea muy directo al señalar quiénes son los causantes de esta brecha y cuál es la única vía de solución que hay. Si hay una brecha cada vez más amplia entre Andalucía y el resto de comunidades autónomas, señoras y señores, es porque los sucesivos gobiernos de Andalucía la han abierto y la han acrecentado. Y esa brecha tiene una solución exclusiva, un cambio rotundo del modelo de gobierno y una agenda de reforma en la Junta de Andalucía.
El último cambio de gobierno ha sido convulso, todo rápido, uno huyendo, unas primarias que han visto la fortaleza y la sinceridad y la transparencia de las primarias, pero no han resuelto nada. La regeneración democrática en Andalucía está todavía por llegar. Y muchos de ustedes seguro se estarán preguntando por qué hago esta afirmación, si la nueva presidenta se atribuye unos nuevos tiempos. Pues yo le voy a responder haciendo una radiografía de los acontecimientos. No sé si coincidirán conmigo o no. El cambio de gobierno se ha hecho condicionado por determinadas circunstancias que todos sabemos. Se ha hecho de una forma precipitada, porque estas cosas hay que hacerlas precipitadas, pero además, sobre todo, se ha hecho por intereses de un partido socialista agónico y no por el interés del ciudadano. Segundo, un cambio de gobierno impostado. Se nos dice que es un cambio de gobierno generacional, hasta el día de hoy. De cambio de generación, nada, porque el que se fue resulta que sigue siendo el secretario general del Partido Socialista en Andalucía y presidente del partido a nivel nacional. Por eso entiendo que el cambio generacional es solo una coartada. Tercero, el cambio de gobierno sin cambios de los vicios del anterior gobierno. Mismo modelo que permite la corrupción, mismo modelo que permite designaciones con criterios políticos por encima de los criterios de capacitación profesional y los mismos venenos contra la transparencia. Señoras y señores, si nocivo es hacer las cosas mal, más nocivo todavía es crear falsas imágenes que frustran las esperanzas de los ciudadanos. Coincidirán que los espejismos son peor que la arena y la sed. Con la arena y la sed se puede avanzar y salvarse, por muy difícil que sea. Con el espejismo solo se consigue una cosa: hundirse en el desierto. Como en cualquier empresa, cuando el problema es estructural, y de eso también conocen mucho ustedes, la solución también tiene que tener esa misma condición estructural. Andalucía vive en positivo, y en positivo debería ser la imagen que trasladáramos desde un gobierno limpio de dudas que no sucede. Les decía que soy presidente del Partido Andaluz y tengo una doble misión. La tengo, lo asumo y voy, en el tiempo que me quede, a seguir dejándome la piel para defender a la primera fuerza social de Andalucía. Tengo una doble misión. La primera, mantener fuerte el partido con mayor poder territorial y municipal en Andalucía. Tenemos 3 ministros andaluces, 3 ministros en ocupaciones muy relevantes. Hoy, ¿quién nos acompaña? El ministro de Hacienda y Administración Pública. No quiero decir la responsabilidad que tiene asumida, pero sobre todo sí quiero destacar lo bien que lo está haciendo. La ministra Fátima Báñez, nada más y nada menos que con un tema de empleo en la peor crisis que ha atravesado este país. Y Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura y de Medio Ambiente. Y ahí está defendiendo los intereses que también el sector agroindustrial en Andalucía es muy, muy importante. Gobernamos las 8 capitales, gobernamos 5 diputaciones provinciales, gobernamos desde ayuntamientos y diputaciones sobre más andaluces que el Partido Socialista. Por eso asumo esa responsabilidad. Y les puedo garantizar que seguiremos haciendo el control del Gobierno con una oposición firme, muy firme, pero al mismo tiempo seguiremos haciendo propuestas, porque sin propuestas no se fortalece una alternativa. La segunda de la misión que tengo es representar a este partido ante los ciudadanos y ante el Gobierno de España, porque el modelo de nuestro partido es muy visible, tanto en Andalucía como en España. Es un modelo basado en la suma de esfuerzos y no en la resta de voluntades. Es un modelo que multiplica las fuerzas y no las divide. Hace 9 meses me subí a esta misma tribuna para compartir los desafíos de Andalucía y las propuestas del Partido Popular como alternativa al modelo erróneo que ha gobernado Andalucía. Por entonces, 24 horas antes, le entregué personalmente al entonces presidente de la Junta de Andalucía un documento que recogía 5 ejes sobre los que entendía que deberían de recogerse las medidas necesarias para salvar a Andalucía. Estoy esperando tener una reunión con la presidenta de la Junta de Andalucía y el día que la tenga no le entregaré 5, han transcurrido ya más tiempo y se necesitan 10.
y son muchos los extremos sobre los que tiene que hacer reforma de manera inminente la Junta de Andalucía. Pero voy a destacar algunos de ellos porque me parece que es imprescindible e ineludible que se tomen medidas de manera urgente. La primera, la lucha contra el paro, diseñando políticas formativas que faciliten el acceso a un puesto de trabajo. Eso exige sentarnos a abordar una gran reforma de la gestión y la ejecución de las políticas activas de empleo. Una reforma que tiene que erradicar las malas prácticas y las políticas que no dan fruto. Y eso yo creo que tenemos el legítimo derecho de decirlo muy alto después del fraude masivo que se ha producido en estas materias en nuestra comunidad autónoma. Es preciso poner en marcha un plan para que el fomento del empleo juvenil, un plan que favorezca el acceso a la mujer al mercado laboral y otro ligado a la generación de empleo en base a la aplicación de la Ley de Dependencia. Y asimismo las políticas de empleo no pueden dejar al margen a quienes mayor dificultad tienen hoy día en materia laboral. En segundo lugar, una reforma de la universidad y una reforma educativa, respetando a la universidad su propia autonomía, pero al mismo tiempo siendo manteniendo, mejor dicho, un compromiso por el talento que tiene y que surge de la universidad. Y esa reforma educativa de hoy, que tiene que ser el empleo de mañana, es vital para que deje al margen la ideología y se aborden los problemas reales de nuestra educación pública, de la mano de un profesorado y contando con los padres y con las madres que tienen también derecho a opinar. La calidad de la educación pública debe ser el fin último de esta reforma. En tercer lugar, tenemos que reformar la sanidad pública, de manera que se garantice la calidad en la misma. Y no podemos utilizar la sanidad como arma arrojadiza entre administraciones cuando estamos viviendo aquí la situación que tiene la sanidad pública en Andalucía. Cuarto, reforma de los servicios sociales. Basta ya de ley de beneficencia. Es necesario la aprobación de una ley de inclusión social en Andalucía. Y de una vez por todas tienen que sentarse con ayuntamientos y diputaciones para ordenar todo lo que supone el gasto social y distribuirlo. Porque si no fuera por los ayuntamientos y diputaciones en nuestra comunidad autónoma, no quiero ni imaginarme la situación de abandono social en la que se encontrarían miles y miles y miles de familias por toda Andalucía. Y quiero reconocer y apoyar el trabajo social que vienen realizando todas las organizaciones agrupadas en el tercer sector, a quien hay que darle de una vez por todas entrada para que se le escuche y además, sobre todo, que se comprendan las justas reclamaciones que tienen para que se incluyan en la reforma de los servicios sociales. Quinto lugar, medidas para la competitividad y apoyo a los sectores productivos. Son ellos, como muchos de ustedes que están aquí, los que crean el empleo, de todos los sectores, incluso en el sector agroindustrial. Y hay que trabajar por la recuperación económica y la creación de empleo a través del apoyo a emprendedores, a microempresas, a pymes, a autónomos y a las políticas para la competitividad y la innovación. Hay que garantizar la actividad emprendedora y promover un entorno favorable para la creación de empresas y el desarrollo de las capacidades emprendedoras. ¿Para cuándo la seguridad jurídica y la confianza que tiene que trasladar a todo el sector privado la Junta de Andalucía para ser un motor y atraer las inversiones que cada día están viniendo nuevamente más a España? Le pido a la presidenta que vigile la seguridad jurídica y que genere confianza entre los inversores. Sexto, racionalización y adelgazamiento del sector público andaluz. Reducción del gasto superfluo y eficiencia presupuestaria. Una reforma que es urgentísima. No basta con tocar un poco para quedar bien. Hay que meter el bisturí hasta donde sea necesario. El objetivo de esta reforma debe ser poner a la Administración al servicio de los ciudadanos y acabar con su sobredimensión. Y es preciso, y además urgente, reducir altos cargos y sus privilegios y racionalizar el gasto corriente en beneficio de las inversiones. Séptimo, control y transparencia de la Administración. Tenemos que aprobar cuanto antes una ley de transparencia, buen gobierno y acceso a la información pública, pero no con medidas de cara a la galería, no con cortinas de humo, sino con medidas de verdad que vayan a ser eficaces y que al final redunde que son beneficiosas para toda la sociedad. Una serie de medidas irrenunciables para que la ejemplaridad, la honestidad y la claridad presidan la gestión de la Administración. 8. Defensa del modelo del Estado, en el que Andalucía juega un papel importante en España y en Europa,
con el modelo constitucional vigente como referencia y como norte que tantas ventajas nos ha reportado a los andaluces. Noveno, apoyo y voz a los ayuntamientos y diputaciones. Y aquí me acompañan presidentes de diputaciones y me acompañan también alcaldes. Ellos saben lo que estoy diciendo. Tienen que facilitar a la Junta de Andalucía la interlocución directa de los alcaldes con la Junta de Andalucía mediante la celebración de una conferencia de alcaldes. Y además, ya está bien, habrá que concretar un calendario de liquidación de las obligaciones pendientes de pago derivadas de la ejecución de los convenios entre la Junta de Andalucía y las corporaciones locales. Y, por último, un plan de inversiones. Plan de inversiones, como les decía antes, en las 8 provincias andaluzas. Y le pido que se concrete en el próximo presupuesto y calendario las inversiones en las 8 provincias andaluzas. Esta alternativa espero que sea al menos escuchada y que sea leída y atendida en todo aquello que considere oportuno, porque el anterior presidente, la documentación que le entregué no sirvió para nada. Termino. Muchos conferenciantes, señoras y señores, comienzan por enumerar lo que nunca hay que hacer. Yo he preferido ser muy directo desde el inicio de mi intervención. Sí voy a pedirle que sean ustedes los que lo hagan ese ejercicio. Piensen qué no se debe hacer al frente de un gobierno y concluyan ustedes mismos. ¿Cuántos de esos errores han cometido los sucesivos gobiernos al frente de la Junta de Andalucía? Piénsenlo, simplemente. La sociedad andaluza vive un momento estoico y de autosuficiencia. Las empresas, los trabajadores y la mayoría de los andaluces hemos abandonado la esperanza en que su gobierno autonómico sea un revulsivo para que vivan y trabajen mejor. Eso nos lleva a un clima de autosuficiencia y de renuncia a la posibilidad de ese gobierno andaluz diferente y ejemplar. Posiblemente porque nunca lo hemos tenido y cuando la mayoría lo ha elegido, no ha gobernado. Señoras y señores, respeto los pactos de gobierno, pero permítanme que afirme rotundamente que ningún andaluz había votado al bipartito. Habían votado uno al modelo del PSOE y otros al modelo de Izquierda Unida, pero no el modelo desorientado, sin valores y sin criterio resultante de esa unión de perdedores. El Partido Popular está dispuesto a asumir el desafío de romper con el estoicismo de Andalucía en el presente para crear una conciencia de esperanza en el futuro. Y vamos a hacerlo con la fuerza de las ideas y con la fuerza que nos da saber qué es lo que está pasando en los hogares andaluces, pero que al mismo tiempo sabemos cómo abordarlo y cómo solucionarlo. La regeneración tiene que venir desde las propias entrañas. Los retoques estéticos del bipartito, permítanme que le diga que son engañosos. Necesitamos al frente de la Junta de Andalucía a una persona sin complejo, ni tibieza ante la corrupción y los errores cometidos, que venga con las manos limpias y el pasado impoluto, con ideas claras y voluntad de llevarlas a cabo. Andalucía necesita un gobierno que piense en el mañana y no en el corto plazo. Un gobierno que sepa renunciar a sus propuestas partidistas en beneficio de las mejores ideas, sean de quien sean. Y esa alternativa está en el Partido Popular Andaluz. Soy de los que creo que este proyecto no debería ser nunca un proyecto personal, ni una agrupación al servicio de intereses particulares, ni una máquina de poder, sino que tenía que ser un buen instrumento al servicio de los andaluces. Tengo la convicción de que tanto las instituciones como los partidos se afianzan cuando no existe una excesiva personalización. Entre mis compañeros, entre nuestros dirigentes, hay personas, mujeres y hombres, con grandes cualidades de liderazgo y que tienen que ser puestas cada vez de manifiesto con mayor intensidad. Estoy convencido de que los andaluces, si acertamos, que así será, van a seguir confiando en nosotros, en el Partido Popular y sobre todo en las próximas elecciones, para ganar y además para gobernar y seguir de esa manera conquistando las metas que se merecen los andaluces y se merece Andalucía. Yo confío y espero que eso sea así, pero tenemos todos que poner de nuestra parte para que eso se consiga. Andalucía merece la pena y ustedes lo saben, y el Partido Popular también. Por eso les pido que jamás duden de que un gobierno ejemplar en Andalucía es posible y que, ejemplar como nuestra sociedad, será el Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se convoquen las próximas elecciones, que seguro las ganará el Partido Popular
y gobernará el Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Zoido. Muchas gracias de nuevo, señor Montoro, por haber aceptado presentarle. Empezamos por las preguntas, que son muchas. Mariano Domínguez le hace una pregunta que hace extensiva al señor ministro porque le concierne. ¿Qué pueden responder ustedes al Partido Socialista Andaluz, que asegura que los presupuestos del Estado para 2014 demuestran que el Partido Popular, una vez más, incumple con el Estatuto de Autonomía de Andalucía? Alicia Jiménez le pregunta al señor Zoido algo que decir a la petición de la diputada autonómica socialista que le reclama que lidere usted de una vez su partido y se ponga al lado de los socialistas por el bien de nuestra tierra. Bien, a la primera, decirle que jamás un gobierno de Rodríguez Zapatero había invertido en Andalucía lo que invierte este año en los presupuestos generales del Estado el Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy. Nunca. Llegaron al 14% y este año, como he dicho, las cantidades que ya se consignan son el 17,3%. Eso significa que estamos a 5 décimas de alcanzar la cantidad que prevé el Estatuto como cantidad máxima, que en los tiempos de bonanza Rodríguez Zapatero no los pagó. Y ahora nosotros, con la crisis, estamos ahí a punto de pagarlo y le insisto, una vez que se firmen los convenios que están pendientes de cercanía, de rehabilitación de vivienda y alguna colaboración para la mejora de algunas carreteras y cesiones de algunos edificios por parte del Gobierno de España, con crece vamos a superar el 17,8%. Así que lamento que los socialistas sigan diciendo que el Gobierno de España no cumple, cuando el que no cumplía era el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Nosotros, una vez más, hemos cumplido. Pero claro, es que parece que lo dicen ellos y que es verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no es así. El Gobierno de España ha tratado a Andalucía de una manera no buena, sino magnífica. Y ahí están las pruebas del porcentaje de la inversión que les acabo de decir. Y hay algo también, otra que yo espero, dentro de 3 semanas aproximadamente, un mes a lo sumo, veremos los presupuestos de la Junta de Andalucía. Quiero ver, a ver la inversión que ellos van a hacer y a ver también si la van a poner provincializada o no, como la ha puesto el Gobierno de España. Y además con una gran diferencia. El Gobierno de Zapatero se quedaba en un 14% y después no invertía. Así puede poner lo que le dé la gana. Ponía el 14% y después no lo invertía. El Gobierno de España, del Partido Popular, presupuesto que pinta, presupuesto que ejecuta. Y esa es la gran importancia y trascendencia. Y ahora veremos qué es lo que van a hacer ellos en los presupuestos de la Junta de Andalucía y le garantizo que no ejecutarán. Les insisto, hoy les he dicho una serie de temas, como es en agricultura, algo tan importante en nuestra tierra, donde los presupuestos los han ejecutado a la fecha, y estamos en el mes de octubre, un 20%. Señor ministro, por una vez, sin que sirva de precedente y en defensa propia, ¿quiere decir algo? Más que en defensa propia y agradeciéndole la intención, don José Luis, lo que yo quiero decir es que los estatutos de autonomía son el armazón político e institucional del entendimiento de los españoles. Y la obligación del Gobierno de España es atender a su Constitución, al conjunto de las leyes de esa organización político-institucional de España. Y los estatutos de autonomía, ninguno, estoy seguro, pretenden suplir a las Cortes Generales ni a las funciones que la Constitución atribuye a esas Cortes Generales en la distribución de la inversión entre los territorios de España. Las inversiones públicas se hacen para vertebrar el territorio y favorecer el entendimiento entre los ciudadanos. No se hacen para dividir y para enfrentar a esos ciudadanos. La inversión pública ayuda, pero estoy insistiendo estos días que la característica de la recuperación económica es que estamos saliendo de la crisis no a través de mayores inversiones públicas, sino a través de presupuestos de austeridad, de rigor y que están permitiendo facilitar
financiar nuestra recuperación económica. Eso es lo que estamos haciendo. Y a partir de ello, por supuesto, los programas que están ahí de inversión pública permitirán también ser reforzados cuando contemos con la financiación oportuna y pertinente y tengamos controlados nuestros déficits públicos. Añado que realmente en la lectura de esos presupuestos, como ha hecho ya el señor Zoido, esa lectura hay que completarla, puesto que esa inversión provincializada o regionalizada no es completa. Hay que añadir, además, una inversión también muy importante en Andalucía, como es la que se hace en los puertos, en la red de puertos del Estado, y hay que incluir también un programa que él ha citado y que yo quiero también poner en valor, que es el programa de vivienda, de rehabilitación de vivienda, programas que vienen con una muy importante dotación presupuestaria, junto a un nuevo formato legal. Tenemos un parque inmobiliario envejecido y, por tanto, tenemos que acometer e invertir ahí, en ese programa, porque detrás de ello está el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, está la eficiencia energética, está también ganar movilidad y, por tanto, igualdad en el acceso en nuestros edificios y, por tanto, insisto mucho que ese programa, que está bien dotado, que hemos reforzado presupuestariamente, no está contabilizado de esa forma. Por eso él ha ido enseguida a insistir y a recuperar ese programa, y la dotación de ese programa, por tanto, va a reforzar también la capacidad operativa de nuestras ciudades y también, por supuesto, como una ciudad tan importante como es la de Sevilla. Señor Zoido. No, José Luis, antes de contestar la siguiente, que era cuestión del liderazgo mío, voy a dejar una cuestión aclarada aquí, y es que es curioso. Acaba de aclarar el ministro que hay un programa que está en el Ministerio de Fomento, en el que se ha incrementado, gracias a las aportaciones del Ministerio de Hacienda, pues una cantidad importantísima de dinero para rehabilitación y reconstrucción de viviendas. Hay un problema, que por los estatutos de autonomía no tiene competencia el Estado para firmar convenios con los ayuntamientos. Tiene que pasar por la Junta de Andalucía. Yo le pido a la Junta de Andalucía, que no tiene que poner dinero, pero que por lo menos sí pida para que reconstruyamos y rehabilitamos determinadas zonas, como es Pajarito, como es San Jerónimo, como es el Parque Alcosa, como es el San Pablo, que vamos de esa manera a colocar ascensores, que vamos de esa manera a reactivar la actividad económica también en la construcción, y que ellos no tienen que poner dinero, simplemente servir de correa de transmisión, de instrumento para facilitarnos a los ayuntamientos y a diputaciones el dinero del Gobierno de España para que nosotros lo podamos hacer. Espero que al menos esa lealtad institucional que le estoy pidiendo, sin que ellos tengan que poner ninguna aportación económica, que no nos dejen abandonados. Y lo hago delante de todos ustedes, porque creo que la generosidad por parte del Gobierno de España, pero sobre todo la necesidad que tienen nuestros vecinos, tienen que ser atendidas. Así, yo por aclarar eso. Y ahora hablo de mi liderazgo, ¿no? Si usted quiere. De todas maneras, habrá más preguntas después sobre eso del liderazgo. Bueno, que yo no tengo ningún problema con mi liderazgo. Candidatos, etcétera. Yo no tengo ningún problema. Francisco Bolaños le pregunta, señor Zoido, usted dio un golpe de efecto el viernes con el anuncio de una drástica bajada de impuestos municipales en Sevilla, alrededor de 30 millones de ahorros para los ciudadanos. ¿Cómo piensa hacerlo? ¿Solo en el IBI y en ese caso beneficiando linealmente a todos los propietarios o proporcionalmente según el valor catastral? Para hacer esa rebaja, ¿de qué partidas va a ahorrar? ¿Qué servicios sociales o de otra naturaleza van a sobrar o ser reducidos? ¿Va a semiapagar las farolas por la noche? Bien, pues nada de eso. Nada de eso. No solo, digo, por empezar por el final, las farolas no se van a pagar por la noche, pero hemos pagado lo que se debía de la farola. Si hay alguien de Endesa por aquí, que no quiero que levante la mano, sabe que cuando llegamos se debían muchos millones de euros a Endesa. Y ahora pues, se le paga a Endesa, que es lo normal. Por tanto, no habrá restricciones de luz. Segundo, cuando llegamos nos dimos cuenta de que había muchos servicios sociales que atender
y ya en los presupuestos lo aprobamos el año pasado, son para este año, y la misma cantidad aproximadamente irá para el que viene, se consignaron para un programa especial de servicios sociales 7 millones de euros, para que no hubiera nadie en esta ciudad que se quedara sin lo mínimo, sin lo básico, sin poder comer. Muchas gracias, delegada, porque sé que entre la delegada de Hacienda y tú, delegada de Familia y Asuntos Sociales, lo habéis conseguido. Es verdad que hicimos las cuentas, redujimos de 7 a 21, eliminamos muchísimos cargos de confianza, muchísimos. Eso nos ha permitido tener un ahorro que no es el primer año que se hace, ese ahorro ya se va proyectando durante todos los ejercicios presupuestarios. Si a ello le incorporamos que este año hemos ahorrado también 1.300.000 euros en alquiler de edificios, si además hemos detectado que hay un fraude importante en el tema de los locales de negocio cuando se liquidan la tasa de recogida de basura, hemos también preparado un plan para ello. Y, por tanto, al final hemos sido capaces de conseguir el ahorro necesario y el equilibrio presupuestario para, en lugar de tener que pagar anticipada una deuda que no ha vencido, dedicarlo a que el dinero esté en el bolsillo de los sevillanos para que lo gasten en lo que quieran o en las bonificaciones para el fomento de empleo, que son 4,78 millones de euros. La bajada de los impuestos suponen 26,8 millones de euros. Las bonificaciones en fomento para el empleo supone 4.078 millones de euros. Y el coste de la congelación de las tasas y los precios es de 2.900.000 euros. En total, casi 34 millones de euros. Y creo que era la obligación que teníamos. Y todo esto se hace después de haber cumplido con el déficit, después de haber cumplido con la contención del gasto y después de haber cumplido con el equilibrio presupuestario. Y todo esto se hace con conocimiento y con consentimiento del Ministerio de Hacienda, como hay que hacer las cosas. Hay que cumplir y después de cumplir se hace. Insisto, cuando llegamos las cuentas eran las que eran y no voy a profundizar en ellas. Nos dijeron 340 y eran 760. Da igual, ya se ha ordenado la deuda y estamos en condiciones de poder pagar los impuestos. Lo hemos hecho un año antes de lo que nos habíamos comprometido con los sevillanos. Escrito está. Y lo hemos hecho antes. Y es curioso, también es verdad que es la primera vez que desde que se constituyeron los ayuntamientos democráticos, en Sevilla se han bajado los impuestos. Así que, padrinos aparte, los sevillanos lo van a tener por primera vez después de más de 30 años de ayuntamiento democrático. Carlos Prieto le pregunta, ¿qué le parece que doña Susana Díaz, tan solo a un mes de tomar posesión como presidenta de la Junta, se fuera a Madrid para en este mismo foro soltarse la coleta y arremeter contra Zapatero y Pere Navarro por la situación en Cataluña y poner en evidencia al propio Rubalcaba? ¿Cree que doña Susana quiere jugar en la Liga Nacional y, como hace doña Dolores de Cospedal, simultanear los dos cargos, presidenta autonómica y secretaria general nacional del partido? ¿Da para tanto su carisma, el de la señora Díaz, como para que lance pronto el órdago de participar en las primarias del PSOE? Ya sabe usted lo que dijo el alcalde de Zaragoza, juez como usted, el señor Bellot, después de escucharla en el Fórum Europa: ha nacido una estrella. Es la opinión del señor Bellot. Yo lo que sí es verdad que para mí, desde el punto de vista personal, la señora Díaz tiene todo mi respeto y además tiene el respeto de todo nuestro partido. Punto número uno. Punto número dos. La señora Díaz tiene pasado, como todos tenemos pasado. Y la señora Díaz, que yo sepa, lleva muchos años militando en el partido, en puestos de dirigente de partido, y ha tenido responsabilidades de gobierno y de partido. Y jamás le había oído yo hablar ni decir nada contra el señor Rodríguez Zapatero, pero está en su derecho en poder ahora rectificar y aclararlo. Y en cuanto al tema del liderazgo que ella pueda tener en Madrid, es verdad que ha llamado la atención que, sin tomar ninguna medida, que no se ha tomado ninguna medida, haya ido a Madrid a hablar del problema catalán. A mí, como andaluz, me ha llamado la atención. Aquí no se ha tomado ninguna medida. Se hace una gira, aquí hay compañeros, a mi compañero de Huelva lo visitó, al compañero de Granada también, al compañero de Almería, a Jaén no ha tenido todavía la oportunidad de verlo y creo que ha habido algún otro compañero al que también ha visto. Me parece muy bien que se visite,
pero después de la visita quedará algo, ¿no? Digo yo. Al de Málaga también fue a verlo y después quedará algo. Pero hasta ahora, palabras, ningún hecho, pero lo que es más importante, ninguna medida, ni siquiera esas que no cuestan dinero, porque hay medidas que no cuestan dinero, pues ni siquiera esas medidas se han tomado. Por tanto, me parece que por lo menos, bueno, pues ha sido una decisión que ella ha tomado libremente y ya sería el colmo, que recién llegada, que ha llegado a la presidencia de la Junta como ha llegado, porque claro, yo le dije heredera y no le gustaba, pero es que ganar ella unas elecciones no las ha ganado, porque no iba ni de cabeza de cartel ni además ganaron las elecciones, por tanto era heredera de lo que le dejó quien le había señalado, que era el señor Griñán. Por tanto, si como heredera ya está pensando, y digo como hipótesis, está pensando ya en dar el salto a Madrid sin tener ante aquí resuelto el problema de los andaluces, a mí, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que de ejemplarizante, y hoy he hablado yo de que los políticos debemos ser ejemplarizantes, como ejemplarizante parece que no es. Amaya García, de Radio Televisión Andaluza, dice: si Alicia Sánchez Camacho defiende ante Rajoy un sistema de financiación especial para Cataluña, el Partido Popular andaluz se va a oponer o a defender sistemas distintos. Bien, yo creo que el Partido Popular en España ha dado muestra de ser el único partido que es capaz de decir lo mismo en cada comunidad autónoma. Y, por tanto, yo creo que, y aquí está el ministro a mi derecha, que esta es la forma de actuar que tiene este partido. Y yo dije en su día que Mariano Rajoy iba a defender a Andalucía por encima de todo, gobernara quien gobernara, y lo está demostrando. Y exactamente igual va a suceder. Yo estoy convencido que no habrá excepciones. Hay dos excepciones, que son País Vasco y Cataluña, porque le viene de antiguo y así está País Vasco y Navarra, que están consagradas en la Constitución, y los demás pues tenemos que tener la solidaridad entre nosotros de un modelo que nos demos todo, entre todos y para todos. Antonio Ramos le pregunta, señor alcalde, ¿qué valoración hace usted de los resultados de la encuesta publicada ayer por El País, según la cual el Partido Popular vuelve a pasar por encima del PSOE hasta el punto de que hoy el Partido Popular estaría a punto de ganar las elecciones? ¿Han superado ustedes el efecto Bárcenas? Usted, que es magistrado, ¿cree que hasta que el caso esté juzgado pueden producirse sobresaltos judiciales? O, como dijo el señor Rajoy en Nueva York, ¿cree usted que no hay pruebas? Vamos a ver, sobre las encuestas. Yo lo he dicho cuando son favorables y cuando son desfavorables. Yo creo que la encuesta es una radiografía de un momento determinado, de una tendencia, y que, por tanto, cuando no hay una elección próxima, no le doy la credibilidad para elevarla a la categoría de máxima y para que se diga eso va a pasar o no va a pasar. Y después, en cuanto a si el fenómeno Bárcena ha pasado o no ha pasado, si hay pruebas o no, es verdad que hasta que no se juzgue, pues no se sabrá qué es lo que hay en ese asunto. Yo, como juez, no voy a emitir ninguna valoración porque no lo hago en ningún caso. Y lo único que digo que es verdad. Y aquí hoy que estoy hablando delante de empresarios, ¿qué es lo que pensaría si algún empresario en algún momento se ha visto traicionado o uno en una familia se ha visto traicionado por una persona? Yo en este caso soy de los que creo que el Partido Popular es víctima. Julio Robles le pregunta cómo es... Por decir, como creo que es víctima, es que contra la corrupción hay que luchar. Tolerancia cero contra la corrupción. Y si el señor Bárcena lo ha hecho, que lo pague, pero además con todo el rigor y que sepamos de dónde ha sacado el dinero. Yo más claro no puedo ser. ¿Cree usted que van a excarcelar al señor Bárcenas, por lo que usted sabe? Yo no lo sé nada, pero no tiene la pinta, ¿no? Seguimos. Julia Robles le pregunta cómo está gestionando usted el conflicto Sevilla-Cádiz, Teófila Zoido, en relación al establecimiento de la zona franca del puerto de Sevilla. ¿Hay forma de conciliar los intereses de ambas ciudades? Mire, yo creo que lo que le viene bien a Sevilla le viene bien a toda Andalucía, pero en especial a Cádiz. Lo que le viene bien a Cádiz le viene muy bien a toda Andalucía y también muy especialmente a Sevilla, porque somos dos provincias limítrofes, que compartimos medios de comunicación, que compartimos medios de transporte, que compartimos, pues en definitiva, todo. Y es más,
es que la unión de Sevilla y Cádiz es tanta que en el verano hay más gente en la provincia de Cádiz y de Sevilla que en la misma provincia de Sevilla, porque es verdad, sin perjuicio de que a Huelva también se va a Perico, pero es así. Luego, entonces, no hay ningún tipo. Teófila defiende, lógicamente, porque además Teófila ha demostrado ser una alcaldesa que ha transformado Cádiz. Yo creo que difícilmente, quitando Huelva, que también ha tenido una transformación importante, porque es que no es que se estén gestionando bien las ciudades, es que las ciudades se han transformado. Entonces yo creo que no hay ningún tipo. Yo defiendo a Cádiz y defiendo a Teófila Martínez, y también defiendo a Sevilla, como es lógico, y defiendo la zona franca de Sevilla, que en nada va a entrar en colisión con la zona franca de Cádiz. Van a ser, seguro, complementarias y van a aprovechar la una de la otra las sinergias correspondientes para que, en definitiva, creamos puestos de trabajo en nuestras dos provincias. Javier García, de Telecinco, le pregunta: en el presunto desvío de fondos a UGT, ¿qué opinión le merece? ¿Estamos ante un nuevo caso como el de los ERE? Antonio Álvarez le pregunta por qué el PSOE se sorprende de que la juez Alaya se haya hecho cargo también de esta causa de UGT. Bueno, yo lo de la factura falsa lo veo a través de los medios de comunicación, ¿no? Hoy en uno de ellos venían hablando de un bote. Es que al final no solo es los hechos, que son graves de por sí, es también de la forma en la que lo hacían, con el importe que tenían, con la regularidad que se venían cometiendo esos hechos, ¿no? Y sobre todo, que no haya controles que detecten esa situación es lamentable. En una administración pública es lamentable que no se detecten esas circunstancias, porque las subvenciones hay que acreditarlas. Y no, yo tengo aquí el equipo de gobierno mío y aquí una subvención que no se acredite, una subvención que se reclama y se pide el reintegro. Y se pueden imaginar lo mal que le sienta al que le pide el reintegro, que a lo mejor tiene una justificación, pero no es la suficiente. Y así hay que ser. Y, por tanto, yo creo que es un caso muy grave que habrá que esperar a que se esclarezca qué es lo que ha pasado. En segundo lugar, en cuanto que por qué le tocan a la juez Alaya, hay unas normas de reparto y lo que ella tenga es porque bien le haya sido turnado por reparto o bien porque tenga una conexión que ella fuera la primera que estaba investigando el hecho. Por tanto, ahí se trata de unas normas de reparto solo y exclusivamente. ¿Y lo último que era? No, era eso. Mira. Era eso. José Joaquín García dice: señor Zoido, si usted fuese presidente de Andalucía, ¿qué política industrial pondría en marcha para incrementar el peso de la industria en la economía andaluza? Por favor, díganos 3 acciones concretas que usted pondría en marcha. Y Santiago Talaya, de Onda Cero, dice: este mediodía la presidenta Susana Díaz se reunirá con los empresarios de la Confederación Empresarial de Andalucía. ¿Qué cree que deberían estos empresarios plantear a la presidenta? Bien. Bueno, en cuanto a si yo fuera presidente, que es una hipótesis, que no se va a producir, para que quede claro, no se va a producir, pero yo diría, en primer lugar, garantizar la seguridad jurídica y transmitir confianza para que pueda venir la inversión. En tercer lugar, tenemos que mejorar las comunicaciones. En tercer lugar, tenemos que preparar ampliaciones que estén bien dotadas para el establecimiento. Aprovecho para decirle que aquí en Sevilla va a haber 2 muy importantes. Una que va a estar en la zona franca, en el puerto, y otra de la misma extensión aproximadamente en todo lo que es la zona aeroportuaria, que también va a estar destinada al establecimiento de nuevas empresas. En tercer lugar, tiene que haber incentivos importantes a la industria, porque todo tiene que basarse con el tema de I+D+I, que es importantísimo. Y yo confío que con ayuda sincera y generando confianza y al mismo tiempo colaborando, estoy seguro que seríamos mucho más atractivos y mucho más competitivos para atraer esas empresas. No se pueden cambiar las reglas del juego, y soy consciente de lo que digo después de escuchar aquí el otro día a don Manuel Sánchez. Pero soy partidario de que las reglas del juego no se pueden cambiar una vez que se ha iniciado el partido. Y además el árbitro debe ser lo más imparcial también para que no nos suceda que siempre pitan en contra de los mismos. Así que, dicho eso, serían las medidas que yo debería tomar. ¿Y qué es lo que yo le pediría hoy a los empresarios que le dijeran? Bueno, los empresarios saben muy bien qué es lo que tienen que pedir, ellos tienen su autonomía y yo estoy seguro que lo harán.
pero hay algo que es fundamental, y es que tenemos que sumar esfuerzos, todos. La sociedad civil, las tres administraciones, tenemos que estar permanentemente sumando esfuerzos si queremos conseguir en el menor tiempo posible el mayor éxito, que eso sería alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto. Y muchos de los puntos de lealtad institucional no supone tener que poner dinero, que es mi insistencia. Perdonen que insista, pero es que no entiendo cómo hemos estado 2 años tramitando un expediente que ahora ya es una auténtica realidad, y les invito al que vayan cómo se está desarrollando todo lo que es el Higuerón Sur, y don Santiago lo sabe, que ahora mismo es un ejemplo de cómo se desarrolla un espacio. Bueno, pues 2 años para ver por dónde iba la vía pecuaria. No puede ser, no puede ser, no puede ser. O que ahora estemos todavía pendientes de IKEA, pero porque la vía pecuaria queda todavía por delimitar. Afortunadamente se han disipado ya muchas dudas y ya lo de IKEA ya está en la rampa de lanzamiento. O que le pidamos ahora mismo permiso a la Junta de Andalucía para construir un puente para que cuando en el 2015 entre en funcionamiento la Torre Pelli, más todas las oficinas que hay 100.000 metros cuadrados de oficinas allí, pues que podamos construir. No le hemos pedido a la Junta de Andalucía que pague el puente lo paga el Ayuntamiento. La Junta de Andalucía tiene que autorizarnos el puente. No afecta a la navegabilidad del río ni tampoco a la práctica deportiva, porque va de orilla a orilla. Y es lo que pedimos. Por eso yo le pido a los empresarios que, como ellos saben de sobra qué es lo que tienen que hacer, porque tienen mucha experiencia, tienen cauces de comunicación con todos los empresarios de todas las provincias, que ellos no tienen por qué recibir ningún tipo ni de consejo ni de opinión por mi parte. Pero sí ruego que por lo menos le trasladen que haya lealtad institucional para que juntos podamos salir cuanto antes y en las mejores condiciones. Antonio de Mora, de Asemesa, dice: las empresas exportadoras están asfixiadas por el retraso de Hacienda en devolverles el IVA. Hacienda tarda ahora más del doble en devolverlo que antes. Le ruego le pida al señor Montoro, aquí presente, que se preocupe de este problema porque es la mejor medida de apoyo para las exportaciones. Pídaselo si quiere. Sí, yo claro que se lo digo. Pero además estamos todos esperando la reforma de la ley que va a suponer que no haya que pagar el IBI hasta que no se haya cobrado, ¿no? Que se repercuta, mejor dicho. Entonces, yo creo que, señor ministro, vamos a pagarle, porque la verdad es que es la empresa de aceituna más importante que hay en el mundo. No hay otra de mesa más importante que esa, no hay otra en el mundo. En Jaén hay mucha aceituna, pero es ya más para moler. No es, la de aquí es de mesa. Y somos Sevilla la primera potencia en aceituna de mesa del mundo. ¿Quiere decir algo en voz alta? No, yo tomo buena nota, pero también les digo que estamos haciendo el esfuerzo para la aplicación. Les digo que la media de devolución del IVA a los exportadores no supera 90 días en estos, y si hay algún problema concreto, pues por descontado haremos las gestiones, pero la agencia tributaria está trabajando en ese terreno y ha acortado bastante las medias de devoluciones en el año 2013 respecto del año anterior. Dicho eso, claro que Sevilla es efectivamente la gran oferente de aceituna de mesa del mundo, la gran exportadora. Yo he tenido la oportunidad de estar con ustedes también viendo su trabajo y admirando esa dedicación, ese esfuerzo, y por tanto hay que estar detrás apoyando a la empresa exportadora, y no les cabe ninguna duda de que la agencia tributaria estará dando las mayores facilidades posibles. La última pregunta, señor alcalde, señor presidente del Partido Popular. Dice: como presidente del PP de Andalucía, ¿qué actuaciones y medidas de carácter inmediato aconsejaría al Gobierno de la Nación ante el tema Gibraltar, ya que parece que se está dejando pasar? ¿Eso es pasotismo? No, yo creo que pasotismo no. Yo creo que tenemos que mantener con firmeza nuestra reclamación de soberanía sobre Gibraltar. Tenemos que mantener también con firmeza que no pueden faltar a lo que es el origen del tratado, y creo que, sin olvidar el diálogo, la firmeza tiene que estar ahí. Es verdad que en aquella zona son muchos los vecinos de Algeciras, de la línea, que trabajan en La Roca, muchos. Es verdad que hay una relación
importante, comercial y demás, pero no debemos aceptar, primero, ningún chantaje, y el Gobierno de España no lo acepta. En segundo lugar, tiene que mantener la firmeza, y me consta que así es. Y, en tercer lugar, yo creo que no debemos de consentir, bajo ningún concepto, que a pocos metros de España haya un paraíso fiscal y haya un sitio donde hay un nido de defraudación y que nosotros asintamos las actividades que allí se vienen produciendo. Por tanto, confío que la firmeza del Gobierno de España, y estoy seguro que así va a ser, no siga los derroteros que siguieron otros gobiernos anteriores que incluso se sentaban con ellos en pie de igualdad. Don Manuel Palacios, director general de Atlantic Copper, que hace posible esta tribuna Andalucía, despide el acto. Sí, muchas gracias. Señor alcalde de Sevilla y presidente del Partido Popular en Andalucía, señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, señor presidente y director general del Foro Nueva Economía, y permítanme también un saludo al señor alcalde de Huelva, a mi alcalde. Señoras y señores, bueno, en nombre de Atlantic Copper quisiera cerrar el acto agradeciéndole su asistencia a este segundo desayuno coloquio del Foro Europa en su tribuna Andalucía. Es el segundo evento que patrocina Atlantic Copper. Para nosotros es una gran satisfacción hacerlo y agradecemos muy profundamente la intervención del alcalde de Sevilla y presidente del Partido Popular en Andalucía, don Juan Ignacio Zoido. Si en el primero de los desayunos, hace unas semanas, entramos de lleno en el mundo de la empresa y de la economía con la intervención del consejero delegado de Abengoa, hoy hemos tenido ocasión de adentrarnos en otro entorno apasionante. La responsabilidad de gestionar una ciudad, el reto de administrar recursos públicos y, en definitiva, el ejercicio de la política como experiencia vital, que, como decía el señor ministro, algo tan vocacional como imprescindible. Como saben, la fundición de metales, la producción de metales es una actividad varias veces milenaria en Andalucía y nosotros, Atlantic Copper, estamos muy orgullosos de ser su testimonio. Pero a la vez también estamos orgullosos de demostrar que industria española, industria andaluza, Atlantic Copper es una empresa de Huelva, es capaz de desenvolverse con éxito en sectores intensísimamente competitivos y en los que la eficiencia es nuestra única ventaja, manteniendo en Europa, además, como de hecho mantenemos unos estándares medioambientales y de seguridad de primer nivel mundial. En Atlantic Copper nos sentimos orgullosos de colaborar en el crecimiento económico de Andalucía. Nuestra cifra de negocio en el año pasado, en el año 2012, ha sido de 2.100 millones de euros, lo que supone el 17% del valor industrial no agroalimentario de Andalucía. Somos el primer productor de cobre de España y nuestro complejo metalúrgico, nuestra instalación de Huelva, es la segunda mayor fundición y refinería de cobre en Europa y una de las más eficientes del mundo en costes unitarios. Atlantic Copper se encuentra desde hace décadas entre las primeras compañías de Andalucía por volumen de facturación. Es la primera empresa con sede social en la provincia de Huelva y lidera el ranking andaluz de exportación. Proporcionamos empleo directo a más de 1.000 personas, el triple si hablamos de puestos de trabajo indirectos e inducidos. Pero no quisiera cansarles más, yo solo pretendo cerrar el acto dando las gracias de nuevo a todos por habernos acompañado y como no podía ser de otra manera, muy especialmente a don Juan Ignacio Zoido. Muchas gracias.